iglesia de Jerusalén. Entonces, hermanos, esta carta que consta de un solo capítulo y está compuesta por 25 versículos, pues aquí Judas, como dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Y siempre hemos dicho que la palabra de Dios es el Nuevo Testamento, es para nosotros. Siempre para nosotros, siempre para prepararnos, siempre para vestirnos, ¿verdad? Y siempre para exhortarnos a que pues no nos dejemos llevar por falsas ideologías, por falsas doctrinas, que perseveremos en los caminos, en la enseñanza que se nos ha dado por medio de ella, para que así la palabra de Dios no sea corrompida y no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Entonces aquí Judas, hermanos, en el versículo 1 dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. ¿Quiénes son los llamados santificados en Dios Padre? Somos nosotros, acuérdense. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en cada carta, hermanos, en el Nuevo Testamento que se escribe, siempre es para nosotros, para el pueblo de Dios. Hemos dicho muchas veces que el Evangelio es ¿para quién? Para el mundo, para que el mundo obedezca y venga a formar parte del reino de Dios. Y la palabra es para nosotros, es la exhortación que Dios nos da. Entender siempre que Dios se preocupa por nosotros, por eso siempre la exhortación a perseverar en el camino. Dice aquí, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege siempre. Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Y luego dice 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos, otra vez la exhortación, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, fíjense, han entrado encubiertamente. ¿A dónde habían entrado estos hombres? A la iglesia, exactamente, hermano de Noé. Por eso es muy importante que siempre nosotros, hermanos, estemos meditando y estudiando la palabra, para que contender ardientemente es que nosotros podamos presentar defensa con sabiduría y con testimonios bíblicos a todos aquellos que quieran presentarnos un evangelio diferente, hermanos. Esto significa contender ardientemente. Por eso nos dice aquí, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, es muy importante que tanto como en la infancia de la iglesia, todavía se sigue presentando lo mismo. A mí me ha tocado, no sé, a muchos de ustedes platicar con personas religiosas. Acuérdense que los únicos cristianos somos nosotros, que hemos obedecido el Evangelio de Jesús y que hemos sido y que somos miembros de la iglesia que Él compró con su sangre. Los demás son grupos religiosos, hermanos, o son religiosos, se les puede llamar, no son cristianos. Inclusive la religión popular que se jacta de que ellos son la única y todo, ellos son religiosos porque no siguen la disciplina que se nos ha sido enseñada por medio de la Escritura. Es muy importante, hermano. Y me tocó ayer platicar con la señora que me estaba tocando el pelo. Estábamos hablando de, pues siempre yo tengo la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios. Y luego pues sale, no, es que ustedes, los hermanitos separados, dicen, andan muy mal. Saben que la única iglesia es la católica. Y empezó a pasar. Dije, no, señora, dije, no se equivoque. Dije, lea la Biblia. Dije, no se deje llevar por lo que le dicen. Si usted realmente cree en Dios, debe creer en su palabra. Le digo, y su palabra, Él la dejó escrita desde hace muchísimos años, para que todo aquel que en ella crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, léala usted. No, pero ya empiezan ellos. Entonces, acuérdense que la palabra de Dios no es para pelear, porque cuando uno pelea, ya no es el Espíritu Santo que está obrando, sino es el espíritu
engañador que nos hace creer que debemos estar siempre peleando. No, no es cierto. Creemos a Jesucristo siempre. Siempre Jesús, cuando le salían al paso los fariseos o los saduceos, Él con pura sabiduría los dejaba callados. Entonces eso es lo que debemos nosotros de hacer. Entonces, hermanos, contender con la palabra, el significado de la palabra contender ardientemente significa que debemos presentar nosotros defensa con fundamentos bíblicos, con la Escritura, para que no seamos movidos y no seamos confundidos. Hay mucha gente elocuente, mucha gente que tiene mucho, que son muy fácil de hablar y con la misma palabra nos pueden confundir, hermanos, a nosotros mismos. Por eso a veces cuando no nos sintamos nosotros competentes para contender con alguien o para hablar sobre la doctrina, mejor ni nos metamos ahí, porque hay gente que es muy astuta y puede hacernos apartarnos de la doctrina que nos ha sido enseñada. Entonces, hermanos, primeramente diremos que el significado ¿qué significa contender ardientemente? Es el tema. ¿Qué significa contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada? Bueno, primeramente diremos que contender ardientemente significa que debemos luchar con vigor para mantener la verdad del Evangelio. Debemos de luchar con vigor, debemos de luchar con sabiduría, debemos de luchar con convicción para poder mantener la verdad del Evangelio que nos ha sido enseñado. En Gálatas capítulo 1, acuérdense lo que el apóstol Pablo les escribe a los mismos Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en el error. Ellos empezaron con el Espíritu y terminaron ¿con qué? Con la carne. Ya después se querían hasta circuncidar. ¿Por qué? Porque los habían confundido fácilmente. Por eso aquí el apóstol Pablo les tiene que decir: estoy maravillado, dice, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, estoy tan sorprendido de que tan pronto se hayan alejado de Dios, en pocas palabras, porque Él fue el que nos llamó, acuérdense, por la gracia de Cristo, para darnos la salvación, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuánta gente se ha oído mucho el evangelio de la prosperidad? Se ha oído tantas cosas, hermanos, que nosotros ya tenemos la palabra de Dios y sabemos lo que nos dice y nos enseña. A no ser que, como le dijo Pablo a Timoteo, que tengamos comezón de oír cosas nuevas. Entonces sí, nos vamos a apartar. Pero la palabra de Dios, lo que nos dice para poder encontrar la salvación y no perder la comunión con nuestro Dios, es perseverar en el camino y obedecer a nuestro Dios, hermano. Así es, fácilmente. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y cualquier necesidad va a ser suplida por Dios. O sea, que tenemos que andar buscando lo que no perdimos en otro lado. O sea, es muy importante que nosotros entendamos eso. Y esto estaba pasando en el primer siglo y sigue pasando y va a seguir pasando. Porque acuérdense que el diablo se viste como ángel de luz para engañar inclusive a quienes, a nosotros. Pero nos va a engañar si nosotros no estudiamos, hermanos. Si nosotros dejamos de estudiar o si no agarramos la Biblia para nada, cualquier cosita, hermanos, nos va a confundir. Ahorita tenemos el YouTube, hay tantas redes sociales y siempre con la religión, siempre metiendo cosas. Entonces es muy importante que nosotros no nos despeguemos de este libro, de las Sagradas Escrituras. Sabemos que el Nuevo Testamento es la doctrina que nos ha sido enseñada por el Señor Jesucristo y es lo que debemos seguir adelante para que no seamos confundidos, hermanos. Entonces el apóstol Pablo le dice, no que haya otro, fíjese, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertirlo, quieren corromperlo, quieren cambiarlo, acomodarlo a la gente para poder manipularla mejor, así como lo manipulan.
salen a veces en las noticias, hace mucho salió un pastor de una iglesia que le decía a su iglesia que el Espíritu Santo le había dicho que debía de comprar un jet, que ocupaba quién sabe cuántos millones. A veces la pobre gente no tiene ni para comer y van y dejan lo poquito como la viuda. ¿Pero por qué? Porque no estudian, porque ellos ponen los ojos en el hombre, no en la palabra de Dios. Por eso todo aquel que no estudia, que no medita en la palabra, o que no se toma de la palabra de Dios, fácil va a ser engañado y va a ser apartado del camino de Dios. El pueblo de Israel, ¿qué dice Jeremías capítulo 2, 13 y 14? O versículo 13, que lo tenga. Fíjense, el pueblo de Israel. Así como Dios camina con nosotros, también pues Dios caminó con Israel todo el tiempo. Acuérdense, el ángel de Dios nos acompañaba desde que salieron. Y así somos el Israel espiritual. ¿Qué dice Jeremías 2:13? El que lo tenga lo puede leer. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está. ¿Y por qué dejaron a Dios? Porque ellos no podían creer en un Dios que no veían. Vivieron 430 años en Egipto, un país que es politeísta, multitudes de ídolos tienen ahí, de dioses. Entonces, pues ellos cuando le pedían a algún dios allá, los que no estaban en el camino, pues le adoraban, le bailaban y todo. Y acá pues a Dios no lo veían. Ya ven que siempre se la pasaban murmurando, siempre. Nomás le faltaba algo, luego ¿con quién acudían? Con Moisés. No, que allá estábamos mejor en Egipto. Nos acordamos de los caldos, de esto y de aquello. Se acordaban de lo que le daban de comer, pero no se acordaban que a veces tenían que trabajar hasta 18 horas. Cómo eran azotados, cómo eran tratados, cómo eran humillados. Ellos siempre pensando en lo material, en lo espiritual. Entonces, si el pueblo de Israel, hermanos, dejó a Dios por seguir otras cosas, dice ahí en Jeremías también 2, dice, sobre todo alto collado y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera, le dice el Señor. Fíjese cómo le dice al pueblo de Israel: te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto, dice, sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía. ¿Sí saben qué es la lejía? ¿Qué es, hermana Margarita, la lejía? Es un jabón bien fuerte. Es el cloro. Es el cloro. Aunque te laves con cloro, dice, la mancha. ¿Para qué usamos el cloro? Para desmanchar. No, te va a quitar esa mancha. ¿Verdad? Entonces es muy importante, pero ¿por qué? Porque el pueblo se la pasaba nomás divagando, claudicando, como les dijo Elías, en dos pensamientos. Hermanos, hay tiempos difíciles, pero dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a dejar. Entonces, si no ponemos nuestra confianza en Dios, que es el creador de todo esto que vemos, ¿quién más nos va a ayudar? Nadie. Pero a veces la desesperación, a veces la falta de fe, hermanos. La falta de fe nos hace apartarnos de Dios y buscar otras salidas para nuestra propia perdición. Hay hermanos que se han ido a otro grupo religioso ya, porque piensan que allá está mejor. Y no vuelven, ¿por qué? Porque les da vergüenza. Porque están peor que cuando llegaron aquí. Dios no se equivoca. Después de haber conocido el camino de la verdad, les pasa lo que le pasó al perro. Vuelve a su vómito y el puerco a revolcarse en el cielo. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, que estamos en el camino, sabemos que esta es la única iglesia. No hay otra iglesia, hermano. En el camino correcto, que entendamos. Jesús lo dijo ahí en Juan 16:31. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan fe. Yo he vencido al mundo. Entonces, va a haber pruebas. De que va a haber pruebas, hermano. Pero no hay que dejar que esas pruebas nos atrapen, nos hagan apartarnos de Dios, nos hagan que nuestra fe desmaye, que nuestro ánimo se caiga. Nosotros entendemos por la palabra de Dios, hermanos,
que nada se puede resolver en este mundo si no es por la voluntad de quién. De Dios. Pues ¿para qué nos complicamos la vida? ¿Para qué nos complicamos? Lo único que tenemos que hacer es hincar nuestra rodilla y pedirle a Dios que nos ayude y dejarle a Él todo. Él conoce, Él jamás va a dejar. Fíjense, desde el principio de la creación, cuando le falló la primera pareja, ¿qué hizo? Sí los echó del Edén. ¿Por qué? Porque el Edén es una figura del reino de Dios, donde no debe morar pecado. Pero nunca los abandonó, hermano. Nunca los abandonó. Dice que después los vistió, primero cuando los vio que se vistieron ellos con hojas de higo, que se asustaron cuando el Espíritu Santo se movía y les habló, que le dijo: Jehová, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dice: me respondió porque tenía miedo. ¿Quién te dijo que tenías miedo? ¿Verdad? Entonces ya Dios dijo: ¿quién te dijo? O sea, ya Dios sabía. Dios ya sabe todo, pero a veces fíjense que Dios es tan hermoso que prueba a ver si somos honestos. La honestidad es lo que a Dios le agrada, porque Él conoce nuestro corazón y escudriña la mente. Entonces por eso Él les dijo: ustedes creen que no sabían lo que habían hecho, pero para ver hasta dónde. Lo mismo a Caín cuando le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Verdad? Entonces Dios es tan grande, hermanos, que nunca, a pesar de que sabe Él cómo somos, nunca nos va a dejar. Por eso todavía está la paciencia de Dios, porque en aquel día, el día, como dice Jesús, el día del Señor va a ser como en los días de Noé. Pues en aquel día, el que se quedó y el que se fue, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros, que ya dimos ese paso, que ya estamos en el camino, que ya estamos caminando con Dios, no dejemos que el enemigo nos aparte del camino, hermanos. Tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual haremos bien si le ponemos atención, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana resplandezca. ¿En dónde? En nuestros corazones. No hay que dejar, hermanos, que cualquier viento de doctrina. Entonces aquí por eso Judas escribía esa carta y dice: tantas ganas que tenía que escribirles de eso, porque hay mucha confusión religiosa, hermanos. Hay mucha gente que trata de confundir a uno, pero si nosotros nos mantenemos en este camino, hermanos, no vamos a ser movidos por nadie. Sabemos y reconocemos que nuestra perseverancia y nuestra obediencia a Dios es la que nos va a llevar a vivir al cielo. Por eso aquí Pablo les tiene que decir a los de Galacias: no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, los confunden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero fíjense lo que les dice en el 8 y en el 9: mas si aún nosotros, o sea, refiriéndose a quienes, a los apóstoles, ellos eran apóstoles, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Se acuerdan ustedes de un falso profeta que le predicó a otro profeta, que le dijo que Dios le había dicho, que un ángel de Dios le había dicho que se quedara a comer con él? Bueno, ese profeta lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 11 o 12, que fue el que le profetizó a Jeroboam acerca del nacimiento de Josías. Ese profeta se llamaba Ido, ¿verdad? Más adelante lo encuentran el nombre. Y se le había dicho que no comiera en ese lugar ni que se devolviera por ese camino. Porque después de que le restauró el brazo a Jeroboam, él lo invitó a comer con él. No dijo: porque me ha dicho por palabra de Jehová que no coma aquí ni que me regrese. Entonces se regresa a él y se le encuentra otro falso profeta, y ese falso profeta lo engaña. Le dice: no, dice, a mí me dijo un ángel de Dios que te quedaras a comer. Fíjense cómo es la cosa. Si Dios directamente nos está hablando por su palabra, ¿qué tenemos que andar oyendo otras cosas? Por eso aquí Pablo les dice a ellos: mas si aún nosotros o un ángel de Dios les anuncie otra cosa, sea maldito. No le hagan caso. ¿Por qué? Porque ya Dios nos está hablando por su palabra.
Dice la carta a los hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos está hablando por medio de quién? Por medio del Hijo. Entonces, a Él tenemos que escuchar. A Él. O sea, no tenemos que andar escuchando otras cosas, hermano, ni andar buscando. Acuérdense que la tecnología fue creada por Dios también y nos va a llevar a tener muchos triunfos si sabemos usarla. Pero si nos dejamos llevar por la tecnología que nos atrape a nosotros, estamos completamente perdidos. Dios le dio la potestad al hombre de que tenga señorío, de que él pueda tener poder por sobre todas las cosas, que no se deje él llevar por lo demás, porque es su perdición, hermano. Vemos los niños, hermanos, perdidos en los celulares. Quítale un celular a un niño de 12 años, le dice hasta de lo que se va a morir. Hasta lo del... Es cierto, hermanos, es cierto. Y las personas no entienden. Ay, le dan el celular al niño para que se entretengan. Ni saben lo que están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Verdad? Tener mucho cuidado. Entonces por eso es muy importante que nosotros siempre estemos atentos a la palabra de Dios y que cuando oigamos algo, así como hicieron Priscila y Aquila con Apolos, si es un hermano de aquí, hablarle con humildad y decir, que hermano, aquí te equivocaste en esto. Así, siempre con mansedumbre, ¿para qué? Para que no vaya a haber discusiones, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que Pablo les dice aquí a ellos que si es una, ¿cómo se puede decir? Una afirmación, no se puede decir, les está diciendo, si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres. O sea, busco agradar a los hombres. O sea, cambiarnos del evangelio, o sea, ¿para qué? Para jalar más hermanos, más gente que venga. Diga, hermano, perdón, mi hermano Charlie no lo veía. Diga, hermano. Y fíjate, hermano, lo que acabo de leer, hoy en día existe una iglesia que se fundó precisamente de esa manera. Ajá. Y vino un ángel y le dice a John Smith lo que tenía que hacer. Y siendo que supuestamente ellos eran cristianos, pero ¿de dónde estamos? ¿O no leyeron esa parte de la Biblia? Que se dejaron engañar. Exacto. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que estemos nosotros, que tenemos la verdad. Pedro lo corrobora, el Espíritu Santo. Acuérdense que no es Pedro. El que nos está hablando por medio de ellos es el Espíritu Santo, y el que nos está hablando ahorita es el Espíritu Santo también, para que entendamos, hermanos, de que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo, ahí en su primera carta, capítulo 1, para que se den cuenta, Vamos a hablar de Himeneo y Alejandro. ¿Sí se acuerda de ellos, hermana Carmelita, verdad? ¿Quiénes eran? 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 18 al 20. El que lo tenga lo puede leer. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí está. Eran hermanos nuestros, Himeneo y Alejandro eran hermanos nuestros. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban desviándose, estaban tratando de confundir a la hermandad. Y a veces, pues no sé, quizás muchos queremos ganar adeptos para nosotros mismos, o no sé por qué habrá hermanos de la misma iglesia que quieren hacer esas cosas. Quizás no entendemos que somos siervos de Dios y simplemente si nosotros empezamos a hablar cosas que no son, Él nos va a quitar. Pues Él nos va a quitar. Porque aquí, pues la iglesia ¿de quién es? De Él. Dice Apocalipsis que Él se pasea entre los 7 candeleros.
¿Sabrá que se predica en cada congregación Jesucristo? ¿Conocerá las estrellas, los predicadores? ¿Se saben? Por eso es muy importante que entendamos eso, que primeramente predicar lo que Dios nos manda. Me gusta mucho Jeremías. Jeremías ahí en el capítulo 20, hermano, Jeremías ya no quería predicar, ya no quería, pero ignoraba en su pensamiento lo que pasó en el capítulo número 1, que Dios lo había escogido para eso, desde que estaba en el vientre de su madre. O sea, pero era tanto lo que predicaba, pues dice él que lo que predicaba era pura violencia, pura destrucción. ¿Por qué? Por la idolatría y por la desobediencia del pueblo. Entonces dice, no, Señor. Dice, me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo. Dice que ya no quería predicar, pero que sentía un fuego aquí que le quemaba. Que le quemaba. O sea, cuando Dios nos escoge, hermanos, para donde nos hagamos, ¿qué le pasó a Jonás? Ahí tenemos a Jonás. O sea, no le busquemos mames al chaleco, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Y aquí hay otro texto muy bonito también, mire, que dice aquí en la segunda de Timoteo. En la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo, fíjense qué bonito, desde el 15 al 18, de los hermanos, ¿no? Vean ustedes. Otros hermanos también, fíjense, otros hermanos también lo que predicaban. Timoteo. Sí, no, según Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 18. Fíjense. O al 19, para que se entienda esto. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparten de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Estos eran otros dos hermanos. Bueno, quizás era Himeneo el mismo que el otro, no sabemos, pero aquí mencionan a Fileto. Quizás pudieron haber sido predicadores, ¿verdad? Porque estaban diciendo que la resurrección ya se había, o sea, dice aquí Pablo, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, o sea, que ya se va a efectuar. Fíjense. O sea, aquí, y eso estaba pasando ¿cuándo? En el primer siglo. Todos sabemos cuál fue el propósito de Pablo de mandar a Timoteo a Éfeso. A Éfeso, ahí en la primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes predicadores que estaban predicando la palabra. ¿Quiénes son los que enseñamos aquí? Nosotros, las maestras, los maestros. O sea, para que les mandes, dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, por eso es muy importante siempre que todos, dice Pablo, que seamos del mismo pensar y de un mismo sentido. Todos tenemos el mismo conocimiento. Los que hemos nacido en la iglesia de Cristo sabemos cuáles son los puntos doctrinales de la iglesia. ¿Qué tenemos que andar cambiando? Cosas que no. O nomás porque me pareció bonito voy a meter ese texto aquí. No, hermano. Ahí, si nosotros cambiamos, como dice Pablo, ya no vamos a ser discípulos de Cristo, porque un discípulo hace lo que su maestro le enseña, tal y como él se lo enseñó. No le debe cambiar nada. Pero si no, que me gusta aquí, bueno, voy a poner esto, a ver qué. No porque está bonito, porque no, o porque se acomoda. ¿Sí, hermano? Hermano, los que enseñan tienen que tener mucho cuidado lo que están enseñando, y también los que estamos escuchando tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, hermano, con una cosita que se vaya, a veces por innovar, ahorita usted habló de los que
enseñan los maestros. A veces nada más por innovar una situación. Y ay, qué bonito se oyó, ay, pues vamos a seguirle. No, no tenemos por qué estar cambiando la palabra de Dios. Porque yo digo esto, hermano, puede estar equivocada, corríjame. Los que de una forma o de otra enseñamos, o enseñamos para salvación o para condenación. Exactamente, así es. ¿Y quién va a responder? Nosotros somos los que debemos de llevar, por eso es muy importante, inclusive cuando bautizamos. Claro. Yo por eso a veces les digo, a veces muchos dicen, no, pero que se pierde, no. En el Antiguo en mi infancia en la iglesia, era muy diferente, la gente no tenía conocimiento, no tenían estudios. Ahora nosotros tenemos que entender la responsabilidad tan grande que es bautizar a una persona. Tenemos que explicarle, yo recuerdo de aquel muchacho que fue el único que le prediqué, ¿verdad? Me acuerdo que le hablé de plan de salvación. Pues uno con 5 clases se da cuenta cómo vive la persona o la familia que quiere vivir los pies del Señor. Y no nos debe dar temor porque para venir a Dios tenemos que arrepentirnos de todo. No podemos dejar nada a la deriva, o porque es mi amigo, porque se porta bien conmigo, no. ¿Quieres darle la salvación? Explícale bien, les parezca o no les parezca, ¿verdad? Dios no nos ocupa a nosotros. Acuérdense que Dios y nosotros sigue siendo Dios. Nosotros somos los que lo ocupamos a Él. Entonces, por eso nos da los requisitos. Queremos formar parte del reino de Dios. Queremos tener el privilegio de ser hijos de Él. Queremos recibir el don del Espíritu Santo. Queremos ser perdonados. Aquí están los requisitos que debemos de cumplir. No es que si quieres o no. Los debes de cumplir. Entonces, por eso es muy importante. Y me acuerdo que el muchacho, el hermano, los hermanos, se apartó del mundo, pero es hermano. Me hablaba, y ya me quiero bautizar, hermano. Ya me dije, no, le diría, piénsate. Esto no es un juego. Esto no es de que hoy me bautizo y mañana me aparto. No, Señor. Esto está peor que en el Antiguo Testamento, porque es un pacto espiritual. Tu alma puede irse a la condenación si te fallas a Dios, o si eres fiel, puedes ir a vivir eternamente en los cielos. Digo, esto no es un juego, y a mí me vas a llevar de corbata. Así le dije yo, ¿verdad? Hablando en su idioma, pues en el idioma colegial. Dije, a mí me vas a llevar, porque yo te voy a bautizar. Y yo sé lo que Dios demanda, y yo sé la responsabilidad tan grande que es esta. Dije yo, no. Pablo decía, ¿recuerda? A mí no me mandaron a bautizar, a mí me mandaron a predicar el Evangelio. Y eso es lo que debemos de hacer, porque ya bautizar a una persona es una responsabilidad muy grande. Si aquella persona se aparta, si le explicaste bien todo, no hay problema, pues ya está en él. Pero si uno por querer ganar adeptos, ¿no? Que el hermano Carlos bautiza, que voy a bautizar, que yo he bautizado tantas gentes que no, eso no. Los que bautizas tienen que perseverar en el camino. Yo me gano con bautizar a 10, 20, ¿y dónde están? ¿Verdad? Entonces es muy importante, es una responsabilidad muy grande todo eso. Y es por eso que necesitamos siempre nosotros estar atentos como los de Berea, hermanos. Tenemos la Escritura. No hay excusa de que nos vayan a decir otra cosa. Todo está en la Escritura. Y gracias a Dios, fíjense que esta iglesia, no porque yo esté aquí arriba, hermanos, pero es la única que predica la palabra de Dios, así como lo oyen. Es la única que predica la palabra de Dios, porque aquí se predica el mensaje bíblico. Aquí no hablamos, en el mundo vivimos. ¿Qué queremos saber del mundo? ¿O de mi vida? ¿Qué? No, Dios nos manda a exhortar, así como los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento, Dios los mandaba a exhortar al pueblo, a decirles, ¿qué dice, hermano? Estamos tocando usted un tema muy importante, hermano. Cuando yo vivía en Texas, uno de los predicadores que una de las que yo estaba, él mencionó algo que a veces cuando vamos viajando y queremos ir a la iglesia de Cristo, en los pueblos chiquitos, y miramos que el letrero decía Iglesia de Cristo, y hubo un tiempo en el cual nos podíamos detener y teníamos la certeza de que íbamos a ir a una iglesia de Cristo, que se iba a empezar a predicar el Evangelio. Ahora, aunque tenga el nombre fuera que diga Iglesia de Cristo, entramos y vemos todo diferente. Yo fui al área de Dallas una vez
y fuimos, era un domingo, fuimos al servicio. Entramos, enfrente tenían un grupo de adoración que nada más ellos eran los que iban a hacer El culto. los cantos, los que todos los demás nada más iban a escuchar. Y había otras cosas así muy diferentes a lo que como nos hemos crecido en la iglesia. Mi familia y yo en ese momento pues, nos paramos y nos fuimos. Ahora sí que tenemos que tener cuidado a dónde vamos a adorar también. No podemos ir a cualquier lado. No. Hay un predicador, no sé si usted lo conoce, hermana Carmelita, se llama Willy Alvarenga. Es un hermano que precisamente predica en Texas y creo que es director o era director de un instituto bíblico allá de Texas. Yo a veces, ahí lo tengo en el Facebook, en el WhatsApp, a veces platico con él, ¿verdad? Y en uno de sus libros que él escribió, que ha escrito varios libros, dicen que ya la iglesia de Cristo en estos tiempos ha cambiado totalmente, que ya no hay predicadores, que necesita haber predicadores como los predicadores que tenía Dios en el Antiguo Testamento. O sea, refiriéndose a los profetas, pues, a hablar palabras de Dios, dice. Porque ahora dice él, vas a cualquier iglesia y son chistes lo que platican los hermanos, dice que predican, hablan chistes para hacer reír a la hermandad, o historias que ellos vivieron vividas. Pero de Dios, dice, se habla cualquier cosa. Y se está completamente, ha ido, pues se puede decir, deteriorándose la enseñanza en las iglesias de Cristo, que por eso la iglesia ha sufrido mucho, la iglesia del Señor, por causa de esas cosas, de que a veces le da miedo a los predicadores predicar la palabra de Dios, porque tienen miedo que los hermanos se vayan a ellos, se vayan a ofender. Y yo platicando con él, le digo, hermano, pero Jesucristo fue bien claro con los apóstoles, le digo ahí en Juan 6. Él les dijo, el que se quiera ir, váyase. Y Jesús les decía, el que quiera, que tenga oídos para oír, oiga. Y a mí dice, no, pues sí, pero a veces dice, tenemos hermano Carlos, sí, hermano. los que crecimos en la iglesia de Cristo y vemos cómo se está manejando ahora. No quiero ser fanática, pero decimos, es la iglesia, y aquí está la hermana Rosa. No, pues sí. La hermana Rosita desde niña. Y esto estábamos precisamente platicando esta rato. Por eso y yo le digo que a veces, pero a veces queremos, hermanos, ver la iglesia a reventar. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres una iglesia donde no se predique la palabra de Dios, se predique, o sea, otras cosas? Como vemos, los grupos religiosos están a reventar. Los grupos religiosos siempre están a reventar, ¿pero por qué? Porque pues les dan lo que ellos quieren, lo que ellos piden, no lo que Dios. Me acuerdo cuando el hermano Laudino, ¿se acuerdan de él, verdad? Una vez fuimos a predicar allá en Cárdenas. Y yo, pues, repartiendo los volatitos y hablando de la gente de Dios, y el hermano Laudino en otro parqueadero de allá. Y me dice, me veía en la vida y me dice, hermano Carlos, dice, que me arriba, ¿verdad? Triste porque pues nadie pues le recibía un frailecito, ¿verdad? Ni lo querían escuchar. Y me dice, hermano Carlos, dice, nadie quiere nada, dice, y usted anda para ir para acá. Pues sí, le digo, no está repartiendo dinero. Digo, si estuviera repartiendo dinero, tuvieras el colonón, le digo, hasta la Viqueiro. Pero acuérdate que es la palabra de Dios, que siempre ha sido rechazada, la palabra de Dios, nadie la quiere. Y como que le di pues en el clavo, ¿verdad? Y dice, tiene razón, pues es que si él, le digo, pues la palabra de Dios no es fácil, le digo, siempre va a ser rechazada, le digo, acuérdate. No, pues sí. ¿Verdad? Entonces, pues es muy importante que nosotros siempre estemos atentos a eso, hermano. Entonces, contender ardientemente decimos que es eso, debemos de presentar defensa, con fundamentos y con convicción, hermanos, contra todos aquellos que la demandan, para que no nos dejemos llevar y nos convenzan ellos a nosotros. Yo ahí en el puestecito pues llegan muchos religiosos, ¿verdad? Y a veces, hermano, ahí ya los conoce, el hermano Víctor también, y les habla uno, pero pues están ellos en su camino. Y sin embargo, a veces me toca a mí decirle, porque a veces me dice que ore por él. Le digo, entonces, ¿para qué vienes por ir por ti si sabes que yo soy torcido? Así le digo, porque él me dice a mí. No, pero es que me siento bien a gusto, hermano. No, le digo, todo es para que te des cuenta que está mal eres tú. Le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, por algo vienes aquí. Le digo, ya tienes mucho viniendo, casi un año. Le digo, porque si tú fueras otra persona, ya te hubieras apartado.
Ya, pero pues es de Dios, acuérdense que Dios siempre se encarga de todas las cosas. Entonces, es muy importante eso, hermanos, siempre presentar defensa con fundamentos para que no nos vayan a confundir. Y pues vemos ahí el poder que tiene el Evangelio. Nosotros sabemos el poder tan grande, hermanos, del Evangelio para nosotros. Lo vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Hermana Rosy, léalo usted. Para que veamos, hermanos, nosotros sabemos que el Evangelio es la palabra de verdad. Es el poder que Dios tiene para darnos la justificación y la salvación. Léalo usted, hermano. 16-17. Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, hermano. Un hombre que estudió a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Un maestro, podemos decir, en la ley, en la Torá, en la ley de Moisés. Y él mismo está reconociendo por qué. ¿Quién fue el que lo atrajo a él? Y él mismo, con sus propios con oídos, pues, como dice la Escritura, él oyó una voz que le decía en hebreo. Fíjense. Hablaba Dios en otras lenguas, como dicen los demás. Siempre se manifestó a sus escogidos en su idioma. A Abraham le habló en su idioma. Yo no sé de dónde sacan que hay lenguas, que hay tantos disparates que dice la gente en otras cosas. Si Dios siempre ha hablado en el idioma de la persona, para que se entienda. Entonces, aquí sabemos, Pablo está diciendo, no me avergüenzo porque es el poder de Dios para la salvación. Sabemos que cuando él iba a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, a atraer cristianos, miren, tanto que persiguió a la iglesia, que Cristo le tuvo que poner un alto. Él le dijo, ¿por qué me persigues? No le estaba diciendo por qué los persigues. ¿Por qué me persigues? Porque Cristo muere en cada uno de nosotros. Dice Gálatas 4:6 que Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo para que muera en nuestros corazones. Entonces, Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Y es el poder de salvación porque por medio de la obediencia al Evangelio nosotros hemos sido salvos. Entonces, no hay, hermanos, ¿para qué andar buscando lo que no perdimos? Dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Amarnos unos a otros, ser fieles a Dios y hacer su divina voluntad. Para que en aquel día nos pueda decir, venid benditos de mi Padre, heredar las moradas eternas que fueron preparadas para ustedes antes de la fundación. Y no nos vaya a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Entonces ese fue el tema de hoy, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Si hay algunos comentarios, si alguien tiene comentarios o algo, su hermano Daniel, cualquier ratito llega. Si usted, hermano Abenayo, no tiene nada de comentarios, no. Pues, hermano, seguir adelante. Ya nuestro hermano Martín, primeramente Dios, yo creo que ya iban a llegar como a las 8:30. Y pues hay que, como dice nuestro hermano Daniel, hermanos, hay que apoyarlo. Queremos que la iglesia, hermanos, el privilegio que tenemos aquí en Las Vegas de tener la iglesia de Cristo, que queremos que siga adelante, tenemos que apoyar. Es un hermano nuestro y cualquier cosa, cualquier necesidad, hermanos, nosotros somos los responsables de que esta congregación permanezca, hermanos, por siempre. Entonces hay que ayudar a nuestro hermano. Él va a venir pues a encargarse. Sabemos que todos tenemos ocupaciones, hermano. Yo últimamente me he ocupado mucho también en mi trabajo. Va a ser una gran ayuda. Todos tenemos ocupaciones. No hay como nuestro hermanito Martín que viene a dedicarse. Pero como dice nuestro hermano, hay que apoyarlo. Porque todos somos parte de la iglesia. Todos somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Y todos vamos a dar cuenta. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, lo apoyemos en cualquier cosa que él necesite. Y pues también si vemos algún errorcito o algo, pues también con amor, también decírselo, ¿verdad? No nos vayamos a hacer como Demas. Demas anduvo con Pablo, sufrió mucho y a fin de cuentas, ¿se fue para dónde? Para el infierno. Entonces hay que apoyarlo. Si queremos, los que vivimos aquí, seguir congregándonos aquí hasta que Dios nos llame, tenemos que seguir adelante. Acuérdense que la recompensa nos la va a dar ¿quién? ¿Sí, hermano? Hermano, nada más es el recordatorio del funeral del hermano Guardiola, que va a ser el viernes de 10 a 12.
La dirección es 6701 Norte Jones Boulevard. Ok. Sí, ya me habían dicho que es allá donde velaron a la hermana Elma. Creo que por allá. Allá por el 215. Hermanos, los que puedan, asistan, hermanos. Yo la verdad pues trabajo también, ¿verdad? Pero si no, con mucho gusto haría. Pero los que puedan, hermanos, muestren el amor a nuestra hermana María Guardiola, ¿verdad? Asistiendo ese día, si pueden, el que pueda, ¿verdad? Bien, hermano, ahorita que está usted diciendo lo del hermano predicador que viene, el hermano Daniel me autorizó a que organizáramos, me dijo que me pusiera de acuerdo con las hermanas para organizar un convivio de bienvenida, pero ya cuando esté la familia completa. Y yo quiero pedirles a las hermanas que por favor me ayuden. Nosotros ayer en la clase, ¿cuándo fue el lunes? En la casa con el hermano Octavio, estuvimos de acuerdo también, hermana, ya tenemos 3 años que no hacemos convivio de despedida de año. Ya no se ha hecho, nos hemos olvidado de eso. Entonces, hablando con mi hermano Octavio, yo y él, y los que estábamos ahí en la clase, queremos que el hermano Daniel se va el lunes. Sí, el hermano Daniel. Entonces, queremos nosotros, nos comprometimos, yo y él, mi hermano Olivia se va a encargar de buscar un taquero, una persona, para que él venga a servir. Nosotros nos vamos a encargar de los gastos, no la iglesia, nosotros, es el miércoles 31, que ese día, en vez de tanto, sea el convivio de fin de año, como le hacíamos antes, ¿no se acuerdan? Agradecimientos a nuestro Dios, gozarnos todos, pero que vengamos 1 o 2 horas, no le hacen. Me parece bien, hermano, es el miércoles, dice usted, me parece muy bien, hermano. ¿Verdad? Y qué bueno que estamos en la misma sintonía. Sí. Y yo hablaba con el hermano Israel, digo, hermano, yo no lo he tratado mucho al hermano, yo sé que es un hermano excelente, pero él se ha arrimado mucho conmigo y, hermana, vamos a trabajar. Digo, hermano, vamos a trabajar, pero unidos. Sí. Entonces lo que queremos nosotros, como dice usted, la hermana va a venir después de una semana, estamos hablando como el 17 o el 18 que llega ella. Exactamente. Entonces, ¿por qué no preparamos? Nosotros nos vamos a encargar, mi hermano Olivia se va a encargar de buscar, Me parece perfecto. si es que hallamos a alguien, si no nos acomodamos y traemos comida, no le hace, o sea, ese día, ese miércoles que sea, para agradecer a nuestro Dios tanto que nos ha dado. Y nos hemos ido olvidando, ya de eso, ya tenemos como 3 años de que no hacemos nada. Si yo puedo ayudar en algo. Sí, hermana, no, todos. Pero queremos que todos vengamos ese día, 1 hora o 2, hermanos, pero que estemos aquí todos, hermanos. ¿Sí, hermano Charlie? Ahora tenemos que coordinar con los hermanos americanos. Ellos tienen ya una actividad el 31, después de la clase. Ajá. Entonces tenemos que coordinar. ¿No podrá hablar usted con ellos, hermano? Lo hacemos juntos. Ella lo tiene. O también los podemos invitar. Eso no es el problema. Ellos ya tienen una actividad. ¿Ya tienen? Ellos tienen una actividad. Yo te digo, si hablando con ellos, porque ellos ya de verdad quieren juntar a 2 congregaciones, hermano. Ajá. Entonces, mira, ahí está la oportunidad. Pues hermanos, o sea, para mí no hay ningún problema porque somos hermanos todos. Y Dios dice que no debe de haber acepción de. Entonces, ¿qué mejor, verdad? Pues si pudiera usted hablar con ellos, hermano. Se puede preguntar, ¿no? Sí. Pero ahorita que estamos ya usted se encarga, hermana, de buscar el ojalá y Dios quiere ya haya alguien. Si no nos acomodamos, pues ese día. Si no de traje. Ahí hay que traer como antes le hacíamos, hermanos. Acuérdense qué bonito se veía todo ahí. Y luego pasábamos, cantábamos a Dios, orábamos, y cada quien daba, pues, se puede decir, le agradecía a Dios por todas las bendiciones que le daba. Es lo que estábamos hablando el lunes pasado, el lunes en la clase, y ya eso ya no se ha hecho, se ha ido olvidando todo eso. ¿Sí, hermano Margarita? Tengo una amiga que tiene su restaurante aquí por la Charleston Ujú. y ella se dedica a ir a domicilio Ah, y bueno. hace de todo tal. Bueno, de ahorita- muchas cosas. Si quieren hablamos con ella o les hace. La hermana Olivia tiene una señora que el lunes va ella a ver. Deje que ella hable y que nos deje saber, y si no, pues vamos con su amiga. Pero la cosa que se haga, lo que yo quiero es que estemos todos, que nosotros no estemos ocupados, me gustaría, así estemos platicando, conviviendo todos, que la hermandad esté, y la persona que va a hacer su trabajito, que lo haga él. Es lo que me gustaría a mí. Entonces, ¿qué les parece? Hermano Olivia, entonces se encarga usted de eso. De esta semana. Primeramente Dios, y ya para que nos diga, si no, pues hablamos con la amiga de la hermana Margarita. Y algo sencillo, pero hermoso es que estemos todos juntos, hermano. Hermano Carlos, yo les dejo entonces Sí, a ustedes. sí, nosotros ya estamos.
Más que queríamos comentarlo, por eso pusimos el miércoles. Qué bueno que vino el hermano Charlie y que vino el hermano Lemuel. Para entonces, hermanos, si puede, usted que habla pues inglés, hermano Charlie. Entonces, bueno, aquí ya ve. Habla con ellos, ¿qué le parece? No, pero me refiero para el inglés, ¿no? Pues bueno, acá no. Para el idioma, pues usted. ¿Sí está bien? Y pues si quieren nos unimos, no hay problema, hermano, eso es lo menos. O sea, qué bonito es que esta iglesia, hay que fortalecerla, hermano, o sea, que esta iglesia crezca, o sea, no que porque son anglosajones, no, somos, delante de Dios, somos iguales todos. Y qué bonito que ellos vean también cómo realmente somos nosotros. Es que, hermano, ellos ya tienen rato queriéndonos invitar, que somos Y hay que aprovechar esta oportunidad. Ya no somos. Bueno, entonces, hermano Charlie, se encarga usted por favor de eso y nos lo deja saber el domingo. El domingo usted abre en la mañana. ¿O quién abre en la mañana? Bueno, que se vuelva a comentar esto que hablamos ahorita, para que estén todos los hermanos. Hermano Julio, amén. ¿Mande? Bueno, ahí le deja saber usted en la mañana, le dejan saber para que se haga todo, para que queremos, hermanos, que se vea hermoso, que vuelva otra vez a renacer esas cosas que hacíamos antes, porque últimamente ya cada quien baja a su casa y ya. No, hermano, o sea, tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios, muchísimo. Tenemos mucho que platicarnos unos a otros, hay muchos que ni nos conocemos todavía. Nomás como le de cosas, hasta ahí. Entonces, qué bonito. Dios quiere que nos veamos como una familia fraternal, una familia carnal, hermano. Entonces, que se vea eso. Hay que demostrarle a nuestro Dios que no se equivocó con nosotros, que vamos a luchar día a día por ser esos hijos que Él quiere que seamos, hermano. Y que se vuelva a prender esa llama de la convivencia aquí en la congregación, hermano. Seguir adelante. Cabo, Dios provee todo. Él se encarga de todas las cosas, acuérdense. Él conoce los corazones y sabe las cosas. Entonces, pues los invito de corazón a todos, hermanos. O sea, unas 2 horas que estemos aquí, conviviendo, platicando, ya. Si quiere irse, vaya, pero que estemos contentos, que estemos gozosos, cantar. Aquí va a estar el hermano Lemuel. Cantarle, ¿por qué no unos himnos de nuestro Dios, hermano Lemuel? Ahí en la convivencia, de gozo y alegría y agradecimiento. Entonces, ¿qué les parece? Amén. ¿Está bien? Bueno, perfecto, ya sabe, hermano Carlos. Entonces, hermano Charlie, ahí le encargamos. Y hermano Lidia. Sí, hermano. Entre más pronto mejor, acuérdense, para que todo quede ya listo. Y ya sí, ya 30 años ya venimos todos, nos venimos temprano, acomodamos y todo, a tratar de acomodar todas las cositas. Ya si se ocupan necesitas, pues le decimos al hermano Israel que nos traiga más, o ahí acomodamos todo, para venirnos todos juntos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Hermana Mari, ¿qué le parece? Sí, a usted. No van a estar, y sus hijos tampoco. Bueno, los que estemos aquí vamos a estar y todos van a ser bien recibidos, ¿eh? Que Dios los bendiga, pues, hermanos. Seguir adelante. Bendiciones. La última oración, Sí, hermano. sí. Vamos, por favor. Haz la última oración, Pedro. El domingo hay convivio en la mañana. Diles. Hermanos, un anuncio que también el domingo hay convivio En la mañana. fraternal. Vamos a Dios en oración. ¿Transmitíselo acá? Oremos. Señor Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Padre bendito, por tus bendiciones, por escuchar tu bendita palabra. Padre bendito, que seas tú ayudándonos siempre a no desviarnos de tu bendita palabra, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, que ponga los medios para que sigamos adelante como iglesia, Señor, y que sigamos creciendo espiritualmente, Padre bendito, para ser un ejemplo, Padre bendito, para el mundo, Padre bendito. Que seas con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos que se ha dado cita, Señor. Y los que no, tú conoces el motivo, Señor, que nos lleves con bien a nuestro hogar o a donde quiera que vayamos, Padre bendito, para estar presentes el domingo, para darte gracias de todas las cosas que nos das y escuchar tu bendito mensaje, Señor. Te agradecemos por todo, Padre bendito, y que seas tú ayudándonos en todo momento, Señor. Y te agradecemos esto y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu amado Jesús.